Lo interesante de nuestra ponencia es de que vamos a dar tres personas que vamos a dar un punto de vista algo diferente sobre lo que es la inteligencia artificial. Vamos a hablar sobre, por ejemplo, lo que son las herramientas que podemos utilizar. Mi compañero que es ingeniero va a hablar un poco de la parte más elaborativa de los sistemas y yo me voy a encargar un poco de darle matiz intermedio, es decir, cómo los médicos de atención primaria podemos utilizar este tipo de herramientas y más aún, cómo podemos proponer soluciones de uso para crear estas herramientas, porque actualmente tenemos muchos profesionales sanitarios que generan o elaboran herramientas de este tipo, pero son mayormente hospitalarios. Cardiología, dermatología está bastante avanzado, radiología, patología. Nosotros como médico de atención primaria también podemos desarrollar unas herramientas que nos permitan mejorar o actualizarnos o incluso tener un mejor acceso a lo que viene a ser diagnósticos, herramientas diagnósticas, herramientas de tratamiento y una mejor gestión de los pacientes. Esto es muy importante porque nos permitiría tener pues, un mejor control en nuestra consulta del día a día, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos a mostrar una herramienta en la que hemos venido trabajando que no es exactamente un gestor de decisiones clínicas, pero que es una herramienta que mientras que vamos escribiendo la historia clínica, la herramienta va leyendo la historia, va comprendiendo la historia y va haciendo una búsqueda en base de datos médicas contrastadas, como por ejemplo PubMed. Esto lo que nos permite es de que según el paciente que pongamos en la historia clínica, la herramienta nos busca información en esta base de datos y eso nos ayuda mucho porque podemos tener acceso a nuevos tratamientos o incluso si se nos pasó algún diagnóstico diferencial lo podemos encontrar también ahí. Por un lado, se podrían reducir bastante, no solo la parte administrativa, sino incluso la parte de triaje, que también es muy importante. Tenemos muchos pacientes que a veces acuden con un problema que ellos lo consideran que es urgente, pero que podrían esperar. Entonces, herramientas como sistemas de triaje basados en inteligencia artificial y en la administración, para gestión de procesos administrativos también basados en inteligencia artificial, son herramientas muy potentes e interesantes de usar. El problema que vamos a encontrar es en enseñarles, educarles a estas herramientas, porque no quiere decir que solamente genere un programa y salga y se use. No, tiene que ser validado, tiene que ser protocolizado, tiene que tener una enseñanza para que yo pueda ver que el proyecto y el programa funcionen de manera adecuada. Un ejemplo que podría citar es, a veces tenemos algunos programas de radiología, por ejemplo, que valoran una radiografía justamente, pero dan un error. Esto ha sido porque no han sido suficientemente educadas en este tipo de herramientas, ¿no? Entonces lo ideal es que justamente se pueden desarrollar este tipo de programas, algoritmos, pero requieren de un proceso un poco más largo de entrenamiento y educación, ¿no? Es algo muy interesante y de eso justamente vamos a hablar en nuestro programa. Vamos a hablar sobre los retos y los beneficios. Lo interesante de este tema es de que le preguntamos a la inteligencia artificial justamente que nos brindara los retos, los desafíos y los beneficios y nos dio unas respuestas bastante interesantes que se corroboran justo con lo que pensábamos. La inteligencia artificial es una herramienta muy importante, muy interesante. Desde que, por ejemplo, empezamos a usar el estetoscopio, luego el ultrasonido, pues ahora la herramienta actual es la inteligencia artificial. Tenemos que aprender a usarla simplemente. Tiene muchísimos beneficios. Si bien es cierto, hay que tener cuidado justamente con procesos éticos, con, por ejemplo, beneficios que podemos malentender, ¿no? Colocar información de pacientes que no deberían estar en unas bases de datos o cosas así. Si lo usamos de manera adecuada, sus beneficios son muy, muy potentes. Y esto está recién empezando. Va a evolucionar y se va a convertir en una herramienta de día a día del médico. Vamos a hablar de un tema que se ha puesto de moda, el tema de la IA, de la inteligencia artificial. Es una demanda y, por otro lado, un desconocimiento de los profesionales sanitarios, el tema de qué es una IA, para qué nos puede ayudar, qué herramientas tenemos en nuestro día a día aplicables a ella. Y al final, como decimos, es una cosa en cambio continuo. Lo que era válido hace 2 semanas, a día de hoy ya no lo es. Y queremos hacer un pequeño acercamiento a todos nuestros compañeros de profesión de explicar qué herramientas pueden utilizar hoy en su día a día, en su práctica clínica diaria. Yo, por ejemplo, en mi práctica clínica diaria utilizo la herramienta que primero llegó, de texto a texto, el ChatGPT famoso. Con ChatGPT la gente lo ha estado utilizando o mal utilizando. Yo realmente en mi día a día lo utilizo para la creación de dietas con distintas características, para paciente hipertenso, hiperuricémico, diabético, le pido una determinada cantidad de calorías y lo más importante es que le puedo pedir al instante que me la traduzca al idioma que yo quiera, árabe, chino, mandarín, polaco, ruso. Yo, por ejemplo, en mi día a día en la consulta tengo mucha población árabe, me es muy útil esta herramienta. Luego, aparte, por ejemplo, yo utilizo la herramienta para contestar reclamaciones.
reclamaciones de pacientes, tú le puedes pedir a ChatGPT, por favor, necesito que en una página me contestes, abres comillas, pones la reclamación, cierras, en un tono coloquial, en un tono más científico. O sea, tú le puedes pedir a la herramienta que te conteste por ti. Luego, al final, es obligación nuestra repasarla y a lo mejor quieres hacer un par de cambios, pero te ha ayudado a ahorrar muchísimo tiempo. Otra herramienta valiosísima es, dentro del ecosistema de ChatGPT, existen GPTs propios para crear presentaciones PowerPoint. Yo ahora pienso en el futuro, de aquí a 10 años. Yo tengo un niño de 6 años, es que mi hijo no entenderá por qué papá hacía presentaciones desde cero, porque las nuevas generaciones ya van a tener presentaciones configuradas a la que solo le van a tener que cambiar un par de ítems. Claro, es un mundo que lo que nosotros hemos conocido va a cambiar completamente. Está en continuo cambio y aprendizaje. Estamos pendientes, se prometió que para 2024, creemos que va a ser para 2025. Google va a presentar MedPalm, o ahora lo ha cambiado a Palm 2, que es un lenguaje de inteligencia artificial pensado por y para el mundo sanitario. Le podrás pedir al final la herramienta le transformará, como yo digo, en una compañera tuya en la consulta. Actualmente yo tengo una duda de una radiografía o algo, pues os llamas por teléfono al compañero, te levantes y vas a su consulta. Ahora tendrás la herramienta de inteligencia artificial, ojo, y no la tendrás solo en el dispositivo móvil, en el ordenador. La puedes tener, por ejemplo, ahora Ray-Ban ya las ha incorporado en sus el Ray-Ban Meta. Vale, podrás estar hablando de inteligencia artificial, oye, ¿qué te parece la radiografía que estamos viendo? Piensa lo mismo que yo, te impresiona de eso, y ella misma te dará su opinión. Claro, aquí lo que tendremos que ver hasta qué tanto por ciento de eficacia y de eficiente es.